Gracias por permanecer en sintonía con Canal 12. Vamos a aprovechar esa hora para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Les recordamos que tenemos habilitado el 76971235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que tratamos aquí en la entrevista de Hechos AM. Hoy tenemos como invitado al secretario de Comunicaciones de la Presidencia, pero queremos presentarles antes un panorama de los temas que vamos a conversar con él. El país está ante una crisis fiscal. Resolverla no depende solo de las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno, sino que estas soluciones pasan también por un proceso de acercamiento con el principal partido de oposición y con el resto de fuerzas políticas. Esta semana el presidente de la República puso los reflectores sobre lo que está pasando con las finanzas públicas y habló de la importancia de entablar un diálogo. Y en el marco de mi política de diálogo abierto y permanente, quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas declararnos en emergencia como gobierno. Unas horas después de esta declaración del presidente, en una conferencia, miembros del cuerpo diplomático también hablaban sobre la situación que enfrenta El Salvador. La embajadora de Estados Unidos, Jean Mains, fue clara al decir que El Salvador no muestra voluntad para buscar una solución a los problemas financieros, pero agregó algo más respecto a la ayuda de su país. Estamos tratando de convencer a nuestro propio Congreso de poner y aprobar más dinero para invertir en esta región, incluyendo aquí en El Salvador. Y cada día es más difícil de realmente hacer eso, porque nuestros miembros del Congreso están pidiendo, ¿por qué vamos a hacer eso? Si sus propios líderes, si sus propios miembros del Congreso de El Salvador no pueden ponerse de acuerdo en su propio país. Desde la Presidencia de la República se ha mencionado que el objetivo de la declaración de emergencia es tensionar todos los esfuerzos a la búsqueda de soluciones. El encargado de las comunicaciones ha señalado que la declaratoria es política y que busca llamar la atención sobre un problema que debe enfrentarse. Pero en la Asamblea Legislativa el tema no se ve de la misma manera y Arena, que en este caso es el invitado principal a la mesa de diálogo, parece no estar dispuesta a ceder tan fácil y sus diputados hablan de condiciones. No podemos casar responsabilidad fiscal, ley de responsabilidad fiscal a 1.200 millones, porque no es así. Este es un problema de crisis financiera fiscal, de caja del gobierno, que tiene que tener un acuerdo fiscal. Este partido político también ha dicho en diversas ocasiones que dialogar con el gobierno no significa sentarse a tomar café y sacar una foto para publicarla en los periódicos. Su nuevo presidente, Mauricio Interiano, también ha acusado a su interlocutor de intentar imponer su visión sobre los problemas y también sus propuestas de solución. Por ahora, el gobierno considera que una de las nubes de tormenta en cuanto a las finanzas se ha disipado al haber logrado el mecanismo para pagar 71.1 millones de dólares en la deuda del Estado con los ahorros de los trabajadores, que suma 5.200 millones de dólares. Los 71.1 millones que se pagó es una cuota que cubre capital e intereses para el cierre del año. Pero no todos los sectores están contentos con la solución. Arena ha dicho que se pagó deuda con deuda. Se abonó usando siempre los ahorros de los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones. En el panorama de un proceso de diálogo surge también la inconformidad del gobierno porque Arena se ha negado a votar por 1.200 millones de dólares en bonos solicitados por el Ejecutivo en febrero. Esta mañana vamos a conocer los alcances del diálogo entre el gobierno y las fuerzas políticas, hasta dónde se está dispuesto a ceder y también qué puntos no son negociables. Además, podremos dibujar qué se puede esperar para el cierre de 2016 y para comenzar 2017. Esto en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le damos la bienvenida a Canal 12 ya oficialmente al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Secretario, qué gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias y muchas gracias a Canal 12 y al pueblo salvadoreño que está atento a esta importante entrevista. Muchas gracias. Secretario, hay una serie de situaciones que queremos hablar con usted, sobre todo con este proceso de diálogo que se va a entablar con Arena. Me gustaría saber para cuándo se espera que inicien estas rondas ya de acercamientos entre el gobierno y este partido, porque las últimas declaraciones que yo escuchaba
suyas, decía que se iba a dar a través de 3 mesas que son importantes. Me gustaría que fuéramos abordando cada una de esas mesas que se va a entablar, pero primero conocer para cuándo esperan ustedes ya que inicien esas rondas de negociaciones, o si ya están en marchas y se están desarrollando a nivel privado para evitar el ruido que puede generar, digamos, la atención mediática. Bueno, de hecho el criterio ha sido dedicar más tiempo al trabajo efectivo y menos tiempo al trabajo mediático, o sea, con el objeto de presentar al pueblo salvadoreño un trabajo bien estructurado y evitar que declaraciones encendidas, declaraciones contradictorias vayan a afectar el buen trabajo que se ha iniciado en las mesas. De hecho, los trabajos ya comenzaron. Se ha articulado, por ejemplo, una mesa que tiene que ver con la fiscalidad para abordar el tema de los 1.200 millones, para abordar el tema de la responsabilidad fiscal. Se ha estructurado otra mesa que es la que está trabajando el tema del crecimiento económico. Se sabe que el tema de fondo del país es la necesidad de seguir creciendo económicamente y para eso pues hay que tomar las previsiones del caso para asegurar que el crecimiento sea sostenido. Hay una tercera mesa que está abocada al tema de las pensiones, una mesa técnica que se planteó que debe de ventilar estrictamente el tema de las pensiones, a sabiendas que este es un tema muy delicado para el país, fundamental para resolver el tema del endeudamiento y fundamental también para dar la certeza a los jubilados de que su pensión estará asegurada en el futuro. A esto se ha agregado, estábamos primero en el esquema de las 3 mesas, hay una cuarta mesa que se ha agregado, que es muy importante también, que es el tema del café. Como gobierno hemos venido trabajando sistemáticamente con el tema del café. El café es un rubro muy importante, no solo para la economía, sino también un rubro social, ya que del cultivo del café dependen miles y miles de familias en el país, pero también el café es fundamental para nuestra ecología, nuestro medio ambiente, la capacidad hídrica del país de agua, zonas de recarga de agua están vinculadas al café. Por lo tanto, siendo este un rubro importante de país que está vinculado también a la reactivación económica, ha permitido la circunstancia crear una mesa específica para el tema del café. ¿Quiénes están en esta mesa del café, secretario? Porque el presidente de la República presentó, por ejemplo, un panel de personas que estarían representándolo en los procesos de negociación, pero en la mesa del café, que como usted dice, se ha agregado, ¿quiénes están representados ahí y quiénes estarían, digamos, por la otra parte, la parte, digamos, de los productores, o estaría representación política también en esta mesa? En esto están, por ejemplo, en la parte del café, quien encabeza ese esfuerzo es el ministro de Agricultura, Orestes Hortés, que es el que conoce a fondo el tema del café, está vinculado a los distintos gremios que tienen propuestas, que tienen iniciativas. Ya como gobierno se tenía una mesa con caficulturas, de donde han surgido propuestas que van a ser llevadas a esta mesa. En esta mesa también hay algunos diputados integrados, tanto del partido de gobierno, de nuestro partido de gobierno, el FMLN, como de la oposición, el Partido Arena. Ahí está el señor Mario Salaverría, por ejemplo, en esa mesa del café, para citar algunas personas. Pero en concreto es el ministro Orestes Hortés, quien encabeza la mesa del café. Si hablamos de las mesas técnicas, usted, bueno, nos decía, ahora son 4 mesas las que estarían en este proceso de acercamiento, en este proceso de diálogo, buscándole soluciones a problemas coyunturales del país. Hablemos de la primera mesa en la que se estaría viendo, por ejemplo, la situación de los 1.200 millones de dólares. De acuerdo a sus últimas declaraciones, usted decía que para diciembre ustedes esperan contar con esos fondos, y además en esa mesa se estaría discutiendo la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo esperan lograr, por ejemplo, que se aprueben esos fondos? Porque a Arena lo hemos escuchado incluso decir que ellos estarían dispuestos a que se fuera aprobando por tramos los 1.200 millones y no de una sola vez, pero me gustaría que me diera su visión de lo que esperan en esta mesa técnica. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de diciembre es un plazo límite. De hecho, la mesa tiene condiciones para que este mismo mes de octubre se pueda arribar a acuerdos sobre el tema de los 1.200 millones. Yo creo que este tema realmente, técnicamente, es el tema más sencillo.
Es el tema más sencillo en primer lugar porque está debidamente fundamentado cuál es el uso que van a tener esos 1.200 millones, cómo se van a generar esos 1.200 millones con letras del Tesoro, cómo están distribuidos esos 1.200 millones y además la contrapartida de esos 1.200 millones es la ley de responsabilidad fiscal. Sobre ese instrumento también ya hay desde hace varios meses iniciativa legislativa, ha habido bastante trabajo legislativo sobre este tema, entonces ese tema no necesita esperar hasta diciembre, es un tema en el cual perfectamente, de haber voluntad política, se pueden asumir acuerdos en este mismo mes de octubre, pero insisto, eso depende de la voluntad expresa que existe en la mesa para dar pasos concretos. Si deba de hacer, en nuestro criterio, es mejor resolver de una vez la emisión de los 1.200 millones, porque en eso es claro que lo que tenemos es 900 millones para el pago de deuda de corto plazo, que es necesario transferir como deuda de largo plazo para que el país pague menos intereses. Por lo tanto, si se hacen tramos, si se le da largas, se afecta a la sociedad salvadoreña porque el país terminaría pagando más intereses. Entre más pronto se pague, se disminuyen los intereses. En segundo lugar, en esos 1.200 millones están, por ejemplo, fondos que tienen que ver con el pago de proveedores. En la medida que le demos más largas, estamos afectando a los proveedores en el país. Yo creo que en ese sentido los mismos proveedores deben de instar, en este caso, a quienes no quieran votar a la brevedad por este tema, porque se está afectando también a los proveedores en la medida o que se lleve el tema hasta diciembre o que se quiera llevar gota a gota por tramos, etcétera. Eso genera muchas dificultades para los proveedores que necesitan ser reconocidos en sus deudas para poder continuar produciendo. Entonces, en ese sentido, pues, este me parece que es el tema más maduro, el tema de los 1.200 billones versus el tema de ley de responsabilidad fiscal. Y en esto es un tema que con claridad desde el principio no quedaba amarrado a ningún otro prerequisito. Por lo tanto, bueno, eso lo va a dirimir la mesa, pero si hay nuevos peros, si hay nuevas dificultades, eso afecta al país. Eso afecta, insisto, a los proveedores que necesitan ser resarcidos y eso obligará al país a pagar más deuda en la medida que retrasemos ese pago. Los 1.200 pueden ser de inmediato en este mismo mes. Pero no es bueno hablar sobre supuestos. ¿Qué pasaría si no se logran los acuerdos necesarios sobre esos 1.200 millones? Porque ahora Arena tiene un nuevo presidente, pero ya el presidente anterior que salió, por ejemplo, en varias ocasiones, él dijo, no estamos dispuestos a dar esos votos. Ustedes, me imagino, esperan que la situación cambie con la llegada de Mauricio Interiano, pero ¿qué podría pasar con las finanzas si no se logran los acuerdos para tener esos 1.200 millones el gobierno disponibles? Bueno, en primer lugar, la gente debe de saber de que la deuda que estamos actualizando, la deuda que estamos pagando, pues en más de un 70% es deuda que viene de los gobiernos de Arena, no es deuda nueva. O sea, el país lo que está pagando nuestro gobierno es una deuda que ha sido heredada mayoritariamente desde los gobiernos de Arena. Sin embargo, nosotros tenemos que ser responsables como país. Este gobierno es un gobierno muy responsable y por lo tanto en ese sentido y preocupado por las finanzas públicas que hemos venido instando a que se cumplan esos compromisos, son compromisos de Estado, aunque los haya adquirido Arena en el pasado, como Estado salvadoreño debemos de ser y somos fieles cumplidores de nuestras responsabilidades y por lo tanto por eso estamos en este esfuerzo por encontrar los acuerdos políticos suficientes para poder honrar esos compromisos. No nos imaginamos que vaya a haber un nivel de irresponsabilidad tal que llegue a limitar el cumplimiento de esos compromisos. ¿Por qué? En la eventualidad, como tú lo has señalado, en la hipótesis que tú has señalado, de que no se decida sobre los 1.200 millones,
o que se decida de manera muy tardía, eso pues lo que arriesga es que el país pueda caer en una condición de impago. En una condición de impago esto es muy delicado porque lo que se va a afectar es el país. ¿En qué sentido? Una condición de impago, por ejemplo, afectaría más la calificación de riesgo que hacen las empresas que se dedican a evaluar la situación económica del país. Entonces las calificadoras de riesgo descalificarían el país y eso da inmediatamente por resultado que se disparen las tasas de interés. Eso afecta al sector financiero, a los bancos, eso afecta a los inversionistas, eso obligaría a que se paren los financiamientos derivados de desembolsos de crédito. O sea, es una situación que no es deseable para el país, pero bien, por esto esta situación amerita expresa voluntad política, porque, insisto, estamos hablando de una deuda que fue contraída en los periodos de los gobiernos de Arena mayoritariamente, y nuestro gobierno de manera responsable está buscando los mecanismos por resolverlo, por un lado. Pero por otro, hay que decir que la crisis que tiene el país de las finanzas públicas y de liquidez de caja es una crisis que también tiene que ver con el diseño que gobiernos de Arena hicieron en el pasado de la economía, una economía que se dolarizó, quitándole un importante instrumento financiero como tal al haber sido dolarizada, una economía en la que se privatizó el comercio exterior, se llevaron los aranceles al piso, o sea, se privatizó todo lo que se podía privatizar. O sea, el modelo económico que tenemos fue plantado en los años 90 y es el modelo que nos está generando los resultados que hoy tenemos, y por eso las mesas que se han instalado, por ejemplo, los problemas que enfrenta el sistema de pensiones, esos no los inventamos nosotros como gobierno, se generaron durante los gobiernos y de la manera en que Arena privatizó en las AFP el sistema de pensiones. Por lo tanto, Arena está en la responsabilidad de acompañar estas soluciones, y estos son esfuerzos de país y yo creo que vamos por buen camino. Las pensiones es otra de las mesas que se ha instalado para tratar la situación, una situación que usted en diversas ocasiones ha considerado apremiante. En esta negociación que se está entablando, en este proceso de acercamiento, en este diálogo, ¿no puede generar algún tipo de ruido lo que pasó con la reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales? La decisión que se tomó en la Asamblea para cubrir los 71.1 millones de dólares que se debían pagar antes que finalizara 2016. De hecho, la reforma legislativa que se desarrolló desde la Asamblea es lo que permitió salvar la situación, y la reforma al FOP es la consecuencia en ese momento de la falta de voluntad política que Arena expresó en ese momento. Por ejemplo, Arena públicamente se había comprometido a votar en un tramo de 71 millones para honrar los compromisos de este periodo. Sin embargo, el día de la plenaria, Arena retrocedió nuevamente y dijo que no porque primero quería examinar cómo venía el presupuesto, discutir el presupuesto, valorar el presupuesto del 2017 y solo entonces valorar si daba o no los votos por el tema de los 71 millones para honrar el pago de ese momento. Si eso no se aprobaba en esa plenaria, el país hubiera caído en impago. A estas alturas los pensionados no tuvieran su jubilación, que es lo que correspondía. Entonces, por lo tanto, nuestro gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, que es una persona muy responsable, acudió a la Asamblea Legislativa y tenía una alternativa. Y esa alternativa creo que sorprendió a Arena, no se lo esperaba, pero la solución técnica y financiera viable en ese momento ha sido reformar el FOP, y en esto es importante reconocer qué es el FOP, el fideicomiso de pensiones. Si eso no lo creamos nosotros, eso lo creó Arena en el año 2006 y fue precisamente para financiar con deuda el tema de pensiones. O sea, no es un invento que hayamos creado nosotros. Incluso nosotros en aquel momento nos opusimos. Pero bien,
Ellos crearon esa herramienta, se legalizó esa herramienta y siendo una herramienta técnicamente viable y legalmente constituida, acudimos a ella ya que fue la que Arena nos dejó desde gobiernos anteriores. Esa reforma lo que permite en este caso es, ¿cuál es la idea? No es que el FOP vaya a resolver permanentemente la crisis del sistema de pensiones, no. Lo que nos permite es financiar el sistema. Entre tanto, tenemos el tiempo suficiente para lograr el acuerdo de una reforma estructural que nos permita financiar permanentemente y asegurar, tal cual es nuestra responsabilidad de gobierno, las pensiones en el largo plazo. O sea, la reforma al FOP ha sido un instrumento idóneo en esta coyuntura para lograr durante un periodo mantener el financiamiento de las pensiones. Entre tanto, nos damos el respiro de poder arribar a acuerdos políticos que permitan construir una reforma de gran calado. Claro, aquí hay una diferencia. La diferencia es, si el propósito de algunos era apretarnos el pescuezo y llevarnos a una situación de impago, pues iban por la ruta correcta. Iban por la ruta correcta en el sentido que llegando a la plenaria específica antes del 7 de octubre, pues no nos aprobaron los 71 millones y eso nos llevaba al barranco del impago. Pero el gobierno, como gobierno responsable, el presidente que siempre está permanentemente buscando opciones, buscando alternativas, tenía esta opción, tenía este as listo, por en caso de que Arena fuera a retroceder, como ocurrió. Entonces, si alguien le apostaba a la estrategia del impago, pues tenía su estrategia bien plantada, pero no esperaban que el gobierno, siempre en este caso, de manera responsable, pensando en los intereses de la gente y en asegurar el pago de las pensiones, tenía una muy buena carta, una muy buena propuesta, que insisto, no es solución permanente, es mientras nos ponemos de acuerdo para resolver estratégicamente con una reforma de mayor calado. ¿Han detectado ustedes cálculos de eso que usted nos dice, de querer presionar al gobierno? O sea, porque cuando usted nos dice, sentíamos que nos querían apretar el pescuezo, parece que había un cálculo ahí hacia las acciones que el gobierno podría tomar en determinado momento. Bueno, el tema concreto es, y cada quien lo entenderá como quiera, Arena se había comprometido a aprobar los 71 millones. Llegando la plenaria antes del pago del 7 de octubre, Arena dice, no, ya no doy mis votos porque primero quiero estudiar el presupuesto. Y ahí tienen ahorita en estudio el presupuesto y todavía no le han dado aval al presupuesto. Quiere decir que si nosotros nos hubiéramos atenido a que ellos, hasta que revisaran el presupuesto, nos iban a dar los votos para los 71 millones, a estas alturas los pensionados no tendrían pensión. O sea, en ese sentido uno puede sospechar que la estrategia que algunos tenían era llevarnos a la condición de impago. Pero digo, este gobierno de manera responsable ha venido constantemente buscando opciones, buscando alternativas que aseguren el interés de la población. Una de las primeras críticas que ha surgido, sobre todo en el tema pensiones y relacionado con el presupuesto 2017, es que no hay o al menos la partida en la que se habla de los pagos que el Estado debe de hacer a la deuda de los trabajadores está a cero. Y bueno, me gustaría escuchar cuál es la explicación que se tiene desde el Ejecutivo a este punto del que ya se está incluso debatiendo en la Asamblea y han surgido una cantidad de análisis de todos lados. Sencillo, porque precisamente no se incluye en el presupuesto, porque eso está previsto, que tal como lo dejó diseñado Arena desde sus gobiernos, se pague con deuda. Y la deuda se emite a partir de la reforma del FOP. O sea, es el FOP el que por un tiempo nos pagaría las pensiones. Por eso esas no están reflejadas en el presupuesto. Dependen en este caso de la fuente de financiamiento de crédito que le asegura el FOP. Ahora, esa, insisto, no es una herramienta de largo plazo, es una herramienta que está diseñada para que durante un periodo, ¿cuánto puede ser ese periodo? Ese periodo da para financiar las pensiones este año y el próximo año. Claro, lo idóneo
no es mantener el financiamiento de las pensiones por medio de más deuda vía FOP, sino lo idóneo es que logremos una reforma integral al sistema de pensiones. Pero digo, la herramienta a la que hemos hecho uso fue la herramienta que nos dejaron los gobiernos de Arena desde el pasado. O sea, es una herramienta que Arena la conoce perfectamente porque fueron ellos quienes la diseñaron. Si dibujamos la situación de la siguiente manera, los pagos como los 71.1 millones que se hicieron se van a continuar haciendo de forma similar, por lo menos mientras se logra una reforma estructural, que es lo que ustedes han venido pidiendo en diversas ocasiones. Efectivamente, y por eso este gobierno, de manera muy responsable, el presidente Salvador Sánchez Serén, hace meses envió a la Asamblea Legislativa una reforma para el sistema de pensiones. Y en esto, por ejemplo, nosotros como gobierno hemos invitado a ANEP, a FUSADES. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de reforma de pensiones que tienen ellos? O sea, yo no conozco cuál es su propuesta de reforma de pensiones. Tienen que estructurarla. O el mismo partido Arena, en este caso, tiene la obligación de mostrarle al pueblo salvadoreño cuál es la reforma del sistema de pensiones. Por ejemplo, si la meca de las AFP, que es Chile, prácticamente ya entró en la reforma integral del sistema de pensiones en Chile, ahí hay movilizaciones, ahí hay protestas, o sea, lo que se hizo en Chile hoy lo están rehaciendo, reformando, transformando. Por lo tanto, como dice el dicho, cuando veas que el vecino se rasura la barba, pon la tuya en remojo, y entonces es lo que nos toca, reformar nuestro sistema de pensiones, pero insisto, como gobierno tenemos la fortaleza de tener una propuesta técnicamente bien sustentada, pero también tenemos la apertura de poder escuchar otras propuestas, estar dispuestos a negociar, a cabildear sobre la base del interés de la gente. Ese es nuestro límite. Claro, en ese sentido, insisto, quienes adversan nuestra propuesta tienen la responsabilidad de técnicamente poner sobre la mesa y dar a conocer a la población cuál es su propuesta. En ese caso, por ejemplo, FUSADES, que es un tanque de pensamiento de mucha trayectoria en el país, bueno, yo quiero conocer cuál es la propuesta de FUSADES. No la conozco hasta hoy, no la conocemos, nadie la conoce. ANEP, por ejemplo, que es la cámara empresarial más importante del país y que conoce de este tema, bueno, y que le compete este tema, ¿cuál es su propuesta? Y Arena, en este caso, que está vinculado a esos tanques también y que diseñó este sistema de pensiones que está en crisis, igual pregunto cuál es la propuesta de Arena, y para eso es que se ha creado estos mecanismos. La mesa técnica debe de servir para eso, para que este tema no se convierta en un tema político de tensionamiento, sino que este tema se convierta en un espacio donde técnicamente se busque la viabilidad de poder encontrar las fórmulas más acertadas para el país que abonen en el interés de la población. Secretario, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero todavía nos falta analizar la mesa en la que se va a hablar sobre crecimiento económico. Con eso vamos a regresar. Les recordamos que estamos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República aquí en la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, hablando sobre ese proceso de diálogo entre el gobierno y en este caso el Partido Arena, una de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Ya hablamos sobre la mesa donde se está analizando, por ejemplo, la situación de una petición de bonos por 1.200 millones de dólares. Hablamos sobre la mesa en la que se está analizando el tema pensiones y falta que analicemos pues qué está pasando con la mesa donde se está hablando de crecimiento económico, secretario. ¿Qué es específicamente lo que se está hablando ahí y qué esperarían ustedes como gobierno que resulte de este diálogo en esta otra mesa? La mesa del crecimiento económico, este es el tema fundamental del país. ¿En qué sentido? Recordemos que toda la política de austeridad que estamos ejecutando, todo el ajuste fiscal, contrae la economía porque obviamente todo eso significa ahorro. Sin embargo, la base para resolver los problemas del país es seguir avanzando en crecimiento económico, que si se deja planteado solo crecimiento probablemente no se
entienda el sentido de este punto. Por ejemplo, para nosotros crecimiento económico significan dos cosas. En primer lugar, empleo digno para la gente. O sea, el sentido de que la economía crezca es que la sociedad, los jóvenes, las mujeres, los hombres en este país puedan encontrar opciones de empleo digno, adecuadamente remunerado para poderse realizar. El crecimiento económico también tiene por objeto abastecer suficientemente el mercado para que los productos sean accesibles a la familia salvadoreña a precios adecuados. En este sentido, el país está teniendo un buen nivel de desempeño, aunque este no es suficiente. Por ejemplo, nuestra economía ha venido creciendo en periodos, por ejemplo, cuando la asumimos durante el primer gobierno, la economía estaba 3.8% por debajo de cero, o sea, menos 3.8%. La economía fue creciendo poco a poco, se recuperó hasta que al final del primer gobierno, se logró que esta llegara al 1.4% en la transición de cambio de gobierno del 2014. O sea, nuestro gobierno anterior la llevó al 1.4. El presidente Salvador Sánchez Serén ha venido trabajando persistentemente hasta hoy, por ejemplo, que nuestra economía, según organismos internacionales, según el BCR, tiene una proyección de crecimiento para este año del 2.5%. Podemos decir que la economía tiene un crecimiento sostenido, aunque, insisto, no es suficiente para las demandas que tiene el país. Por lo tanto, el reto de estos momentos es cómo logramos dar saltos de mayor calidad que nos permitan aún hacer crecer más la economía. Y por eso este tema se lleva a una mesa específica. Este tema no es nuevo. Por ejemplo, como gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén instaló varios de estos temas en un diálogo permanente que encomendó al vicepresidente de la República, al secretario técnico y al secretario de gobernabilidad con ANEP. Con ANEP, en este caso, hay un diálogo permanente, prácticamente casi 2 reuniones mensuales, una cada 15 días, se ha venido sosteniendo por varios meses y hoy se ha instalado una mesa donde también es rectoreada por el propio vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, con la finalidad de intercambiar con Arena, en este caso, mecanismos que ayuden y contribuyan a estimular ese crecimiento. ¿Cuáles son esos mecanismos? Un mecanismo, por ejemplo, que se viene trabajando desde Fomilenio y que ya existe el compromiso de que en el mes de diciembre debe de haber resultados, es el organismo de mejoras regulatorias. Este organismo de mejoras regulatorias, desde noviembre del año pasado que se constituyó, ha venido estudiando toda la tramitología, la tramititis que hay en el gobierno, que hay en el aparato del Estado, que muchas veces empobrece, dificulta y vuelve más compleja las nuevas inversiones, porque hay muchas trabas. Entonces, en este organismo de mejoras regulatorias que se crea en el marco de Fomilenio, participa la empresa privada. Ahí está don Javier Simán, por ejemplo, de ASI, de la Cámara de los Industriales, representando a ANEP. Hay distintos sectores, estamos el gobierno, Ministerio de Economía, etcétera, buscando las opciones. Entonces, este es un tema privilegiado. El tema del agua, por ejemplo, la sustentabilidad del agua, los temas ambientales, que son una protección para el país, pero que también en algún momento se convierten en un valladar, en un tropiezo, en una dificultad para la autorización de nuevas inversiones. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio en el que, salvaguardando la ecología del país, el medio ambiente del país, el agua del país, también podamos contribuir con el desarrollo. Y el otro tema que se ventila en ese espacio, por ejemplo, es el tema de los asocios público-privados, donde estamos seguros, este mecanismo ya tiene un marco legal. La mesa determinará si es necesario o no reformar ese marco legal y, por ejemplo, en eso se discute qué tipo de asocios público-privados podrían permitir mecanismos de coinversión entre el Estado y los privados.
Por ejemplo, tenemos uno de los temas que se discute actualmente es el del aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango, nuestro gobierno lo ha modernizado, lo ha ampliado, ha mejorado sus pistas, sus instalaciones. Este potencialmente podría convertirse en un asocio público-privado que mejore su administración, convirtiéndolo en un aeropuerto ejecutivo, hoy que se está expandiendo el mundo de los negocios, o un aeropuerto también con objeto turístico, por ejemplo. Otra de las iniciativas que se lleva es la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero, en Comalapa. Este es un tema que se discute si una terminal de carga técnicamente y financieramente fuera viable como un asocio público-privado. En eso se discute, por ejemplo, el tema del Cerro Verde, el tema de un parque eólico para la producción de energía eléctrica. O sea, hay distintos proyectos que se están considerando. Un proyecto que se está considerando en eso es un proyecto de electrificación y videovigilancia desde Lourdes en la ruta en la ruta hasta el aeropuerto Monseñor Romero, por ejemplo, igual. O sea, hay diversas iniciativas que están en la mesa con la finalidad de estimular la inversión privada, generar más y mejores empleos, generar más desarrollo para el país, motivar a los inversionistas. Y en esto el organismo de mejoras regulatorias va a ser fundamental. Entonces, esta es una mesa fundamental para el crecimiento del país. Secretario, si ya, bueno, vemos toda una estructura de diálogo que está montada entre el gobierno y en este caso el Partido Arena, ¿por qué se dio entonces la declaración de emergencia del presidente de la República a principios de esta semana? Yo sé que usted dijo de que era para centrar la atención en un punto que había que resolver de forma urgente, pero esto ha dado otras interpretaciones en diferentes sectores. A nosotros como gobierno nos ha servido mucho la figura de la declaración de emergencia, no como figura legal constitucional, sino como figura política administrativa para tensionar los esfuerzos de gobierno, para centrar la atención de gobierno sobre temas específicos. En el marco de la seguridad pública, por ejemplo, ha sido desde que se declaró medidas emergentes, que ahí sí tienen una implicación legal, lo que nos permitió tensionar a centros penales, a la Policía Nacional Civil, a las Fuerzas Armadas, a la inteligencia del Estado, a distintos mecanismos que nos han permitido enfrentar en una estrategia adecuada el tema de la criminalidad y reducirla. Por ejemplo, actualmente la criminalidad se ha reducido a la mitad de lo que era a principios de este año. A principios de este año teníamos hasta 24 asesinatos en un día, hoy rondamos los 12, 13 asesinatos en un día, o sea, hemos disminuido a la mitad virtualmente con este esfuerzo de tensionamiento, o sea, poniendo el gobierno, poniendo a las distintas instituciones en función de resolver los problemas. En la medida en que la seguridad se ha ido consolidando, y esto no voy a decir de que esto ya se resolvió, no, resolver el problema de seguridad es un tema de largo plazo, sí, en el que vamos en la ruta correcta, vamos por buen camino, nos están funcionando muy bien los planes de trabajo, pero debemos de persistir. Poco a poco, en la medida que la seguridad se va resolviendo, empieza a verse con mayor claridad los verdaderos problemas del país. ¿Cuáles son los verdaderos problemas del país? Los problemas económicos y sociales. O sea, el mismo problema, conflicto de seguridad, depende de la solución de los problemas económicos y sociales del país, generación de empleo, generación de oportunidades, solucionar programas de desarrollo social, los temas de salud, de la educación, de la vivienda, de las vías de comunicación, etcétera. Entonces, en esa medida, declarar emergencia en el tema económico es fundamental. ¿Por qué es fundamental? En primer lugar, porque hay que aplicar un severo plan de austeridad en el gobierno, y eso implica declararnos en emergencia, tensionar los ministerios, revisar nuestras políticas de gasto, asegurar, como lo dijo el presidente, que esta política de austeridad afecte el gasto corriente,
afecte en este caso, por ejemplo, los bienes y servicios específicamente, pero no los programas sociales. Los programas sociales para ustedes no son negociables de ninguna manera. De ninguna manera. Este gobierno ha hecho una apuesta. Bueno, y no nos imaginamos que ni Arena ni nadie se atrevería a decir: quitémosles los programas sociales a la gente. Eso sería impolítico. Si alguien quiere ganar elecciones, si alguien quiere conquistar votos, si alguien quiere ganarse la simpatía de la gente, pues sería un anatema plantear, quitar, disminuir, reducir los programas sociales. Lejos de eso, estos programas sociales tienen reconocimiento internacional. Por ejemplo, cito un caso: Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, por ejemplo, ha sido laureado por Naciones Unidas. Honduras, por ejemplo, le llamó la atención el programa, lo vino a conocer y ya están inaugurando su primera Ciudad Mujer en Honduras. Dominicana vino, vio el programa y ya se lo llevó para Dominicana. Paraguay se lo llevó para su país. Naciones Unidas lo está utilizando como ejemplo. Entonces, los programas sociales de este gobierno, por ejemplo, el paquete escolar, los zapatos, los cuadernos, los uniformes, el vaso de leche, las computadoras, yo no me imagino que nadie que lo quiera quitar a nuestros niños, o el mejoramiento de las escuelas. Entonces, por lo tanto, esos programas sociales, el presidente Salvador Sánchez Serén ha dicho con claridad: los vamos a defender. ¿Por qué? Porque son los programas que nos permiten cumplir también los compromisos internacionales, los objetivos del milenio, los 17 objetivos del milenio propuestos por Naciones Unidas, y que nos están permitiendo resolver la situación de extrema pobreza en el país. Eso es innegociable. La razón de ser de este gobierno es su política social. Si vemos que ya hay toda una estructura para dialogar, vemos que ya hay acercamientos, ya hablamos de las diferentes mesas que se han montado, ¿cómo interpreta usted, por ejemplo, las declaraciones del cuerpo diplomático, donde también hay presión para que se logren acuerdos políticos? Ya escuchábamos la declaración de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains. Ella no estaba sola, estaba acompañada de otros miembros del cuerpo diplomático. ¿Cómo lo interpretan ustedes como gobierno, que son una de las partes invitadas a negociar y a buscar los acuerdos necesarios para resolver los problemas que enfrenta El Salvador? Me parece que es oportuna la intervención de la señora embajadora, y es muy claro su punto de vista, y ella nos habla de lo que ocurre en su país, y yo creo que en ese sentido debemos de escuchar el mensaje. La embajadora lo que nos dice es: bueno, El Salvador quiere que le ayudemos, pero ¿y cómo le vamos a ayudar si mis congresistas, dice, desde Estados Unidos, ven que aquí no se ponen de acuerdo? En este sentido, por eso el presidente Salvador Sánchez Serén, desde el inicio de su mandato, ha planteado un amplio mecanismo de diálogo y negociación para resolver los problemas del país. Si quien no había querido llegar a la mesa de negociación había sido Arena. Primero porque no entendía probablemente el tema. Hoy llegó una nueva autoridad que nos pidió tiempo para resolver sus cosas internas, y hoy han llegado a la mesa. Entonces, y hoy esperamos que hayan acuerdos. Entonces, yo creo que el llamado del embajador es atinente en el sentido que si nosotros queremos esperar que la comunidad internacional nos acompañe, nosotros tenemos que hacer esfuerzos de país. Pero, y aquí viene un tema delicado, nosotros no podemos seguir esperando que el gobierno de Estados Unidos tome sus impuestos, los de sus ciudadanos, y financie el Fomilenio y los programas de desarrollo de El Salvador, y una parte, no todo, y una parte de nuestro empresariado no quiera pagar impuestos, evade impuestos, elude impuestos. La evasión fiscal en este país ronda los 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿con qué cara vamos a venir ante el Congreso de Estados Unidos a decirle: mire, quiero apoyo, pero no estoy resolviendo el tema de la recolección de mi financiamiento? Y en ese sentido, nuestro gobierno, de manera responsable, hace meses presentó ante la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley del cobro coactivo,
que son las herramientas que nos van a permitir que aquellos malos empresarios, insisto, no son todos, que no pagan sus impuestos, bueno, Hacienda ya publicó una lista de deudores, esas personas deben de pagar sus impuestos, sean quienes sean, insisto, sean quienes sean de dentro de gobierno, sean de fuera de gobierno, sean de donde sean del tamaño que sean. Necesitamos fortalecer la estructura tributaria del país. Y este país, como lo ha dicho el presidente, no necesitaría nuevos impuestos si lo que se hace es pagar en debida forma y a tiempo los impuestos que ya están regulados en ley. Hablando del presupuesto, secretario, ayer escuchábamos ya un análisis que hacía la gente de FUSADES, los analistas de ellos decían, el presupuesto debe ser retirado, decían. ¿Por qué? Porque no hay deuda contemplada a pagar. También decían, hay una sobreestimación de ingresos y ellos decían, lo mejor y lo más atinado en este caso sería retirar ese proyecto de presupuesto. ¿Qué les responden ustedes como ejecutivo a la gente de FUSADES que ya están haciendo esta crítica del presupuesto que fue presentado el 30 de septiembre? En primer lugar, una buena reflexión. Imagínate e imagínese el pueblo salvadoreño si estuviéramos esperando la buena opinión de la oposición sobre el presupuesto, ¿en qué estado estaría hoy el pago de pensiones? Si a eso estaba amarrando Arena la aprobación de los 71 millones para no caer en impago. O sea, esa es la primera reflexión, pues, o sea, realmente, bueno, ¿cómo se ha presentado este presupuesto? Miren, este presupuesto, a nuestro juicio, llena todas las características de ley. Es un presupuesto debidamente equilibrado y en esto hay que decir, históricamente en este país, históricamente, desde que el mundo es mundo en este país, los gobiernos de derecha siempre presentaron presupuestos desfinanciados, hasta en más de 300 millones de dólares durante los gobiernos de Arena. En todos, nunca hubo un solo presupuesto que estuviera totalmente financiado. Entonces, estamos hablando de un tema que fue endémico en este país. Por primera vez, el presupuesto de este año, y hay que decir incluso el del año anterior, ya eran presupuestos que respondían más a la realidad. Por ejemplo, el presidente en este año ha dado instrucción precisa al ministro de Hacienda para tomar de línea base del presupuesto la proyección más conservadora de crecimiento económico. Los organismos financieros dicen que vamos a crecer al 2.5, pero la línea de base del presupuesto es 2.3%. O sea, y además hemos reducido 80 millones de dólares en bienes y servicios para aplicar una política de austeridad de fondo, sin desproteger los programas sociales. Este es un presupuesto que va a servir para seguir creciendo económicamente, para sostener los programas sociales. Incluso en el marco de esas limitaciones, hemos tenido que modificar incluso los escalafones. Por ejemplo, si Arena en sus periodos durante 5 años no pagó un 5 de los escalafones, los creó y no los pagó. Nosotros sí los hemos honrado. Y hoy, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Cumplir los escalafones en la medida posible, y eso a lo que nos ha obligado es, en el caso de salud, únicamente cubrir el escalafón hasta donde es posible en los salarios menores de $1.500. Sobre eso precisamente vamos a hablar cuando regresemos. Secretario, tenemos que hacer una nueva pausa, ya volvemos con más de la entrevista de Hechos AM. Las conclusiones es lo que nos queda, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista de esta mañana, en la que hemos estado conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Secretario, usted hablaba de un punto importante y es el tema de los escalafones. Este día, por segundo día, hay una reducción de labores en diferentes hospitales del Estado. Hasta ahora, las autoridades del Ministerio de Salud, a través de la doctora Violeta Mengíbar, la ministra, ha dicho que la decisión que tomaron es que solo se va a dar el incentivo del escalafón
escalafón a las personas que ganan menos de $1.500, pero al parecer la parte sindical ha decidido continuar presionando para que se les pague de acuerdo a cómo se venía haciendo, o al menos como lo han hecho las administraciones del FMLN. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a estas personas que en este momento están protestando en los hospitales y que no están atendiendo a la mayoría de pacientes? Bueno, en primer lugar, atender a la población es la razón de ser del sistema de salud del país. Y algo que es muy importante es que no basta. Nosotros como gobierno venimos activamente desarrollando la infraestructura de salud. Estamos haciendo inversiones importantísimas. Se está concluyendo ahorita el nuevo hospital en La Unión, por ejemplo. Estamos por iniciar la construcción del hospital del Seguro Social en San Miguel. Y ya tenemos proyectado invertir en un hospital de niños del Seguro Social en San Salvador. Tenemos en proyección, depende de los votos de Arena en este caso, el préstamo para construir un nuevo hospital Rosales, un hospital nuevo también para la región norte del país. Hemos invertido mucho más en los ECOS, en las farmacias especializadas. Por lo tanto, este gobierno tenemos una apuesta muy consistente. Hemos invertido en mucha tecnología para los hospitales. Creamos, por ejemplo, el nuevo Hospital de la Mujer, que es uno de los hospitales más modernos en Centroamérica. Por lo tanto, los trabajadores, ahí estoy viendo precisamente un conflicto, deben de tener la conciencia de que nos debemos a la población y que este gobierno, de manera muy responsable, ha atendido las necesidades. Quisiéramos cubrir todo el escalafón. Nosotros sabemos que los médicos, por ejemplo, trabajan tesoneramente, muchos de ellos, y a nosotros nos gustaría pagarles más y mejor, pero en este caso la capacidad del gobierno en este periodo es aplicar el escalafón en la medida hasta donde alcanzamos solo aquellos salarios menores a $1.500, estamos hablando de 6 salarios mínimos. Entonces, por lo tanto, en responsabilidad y en el periodo de crisis que vive el país, estamos ejecutando eso. Pero no solamente esto. Este gobierno, por ejemplo, y lo anunció el presidente, en el nuevo presupuesto, y lo presentará en su momento el Ministerio de Hacienda, va a recortar los salarios del Estado, de altos funcionarios del Estado, en una cifra considerable también. O sea, ¿todavía no nos puede adelantar nada, secretario, de eso? El ministro lo hará en su momento, pero también esa es una decisión del presidente de la República, recortar los salarios también a las principales cabezas directivas de gobierno. Secretario, vamos a ir directamente con la señal hasta el Hospital Bloom, donde veíamos las imágenes de las ambulancias. Ahí se encuentra el periodista Néstor Hernández. Néstor, si nos describes brevemente qué es lo que está pasando en el hospital a esta hora. Manuel, comentarte buenos días también al secretario de la Presidencia, de Comunicaciones de la Presidencia, comentarles esta hora de la mañana. Encontramos acá en el Hospital Benjamín Bloom dándole seguimiento a este tema de la protesta que se encuentra acá y las personas que están reduciendo labores. Acá ven ustedes esta camioneta en la entrada de emergencias del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Es la camioneta donde en su interior está también la jefa del área de emergencias, que no se le está permitiendo el ingreso por parte de los mismos empleados del hospital. Ven ustedes, la camioneta está a esta hora pues en la misma entrada y no se le ha permitido el ingreso, el portón está abierto, pero enfrente se encuentran algunos de los sindicalistas y hemos visto algunas ambulancias que no se les permitió el ingreso porque tampoco la jefa tampoco se quiere retirar de acá porque quiere que se le permita el ingreso. Vamos a ver si podemos hablar con algunas de las personas que se encuentran acá obstaculizando y que nos comenten cuáles son los motivos por los cuales no se permite el ingreso de la jefa y tampoco de las ambulancias, porque está este carro acá. Muy buenos días. Primeramente, desmentir lo que acaba de decir. Las ambulancias están entrando lo que es por el otro portón en el área de transporte, ahí se están recibiendo los pacientes. Segundo, decir que la doctora puede entrar, lo que no puede entrar es su vehículo, ya que este parqueo es asignado para las ambulancias. Nosotros estamos pidiendo que traiga un documento donde le autoricen el parqueo a ella, firmado por el director, el cual no lo ha presentado. Nosotros en ningún momento a ella como trabajadora le estamos obstaculizando el paso. Ella puede bajarse y entrar. La emergencia se está atendiendo lo que es todos los pacientes. Los parqueos del hospital asignados para los trabajadores están en la consulta del anexo sobre los héroes.
sobre la 25 está el otro parqueo y a 2 cuadras del Boulevard Los Héroes del Hospital Anexo está el otro parqueo. Acá específicamente para ambulancias, y ella hoy por hoy no ha podido comprobar que tiene autorización para parquear su vehículo acá, no ha podido mostrar un documento donde el director le autorice que su vehículo puede quedar acá. Ella puede bajarse y entrar a trabajar, si va a parquear su vehículo, pero el vehículo no puede pasar. Ella, así como trabajadora... Hemos visto varias ambulancias que han intentado ingresar, pero entonces están dando la vuelta y ingresan por el otro sector. Sí, las ambulancias están ingresando por el otro portón y atendiendo a los pacientes que vienen de emergencia. Más que todo son pacientes referidos de otros hospitales para que les den ingreso en el Hospital Blum. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, están ingresando las ambulancias, pero por otro sector. Y comentarles, acá en el lado de emergencias sí se están atendiendo los pacientes, no se ha obstaculizado el servicio, al menos únicamente es el ingreso para las ambulancias de este sector que no se está habilitando porque se encuentra acá la jefa de esta zona, de esta área, y no se le permite el ingreso por parte de los sindicalistas. Lo ven ustedes en las imágenes en estos momentos, Manuel. Bueno, gracias a Néstor Hernández por darnos un panorama de lo que está ocurriendo. Me gustaría, secretario, que nos dijera tal vez usted cuál es la decisión del gobierno. ¿Se mantienen ustedes firmes en pagarle solo el escalafón a las personas que ganan menos de 1.500? Porque claramente usted lo ha dicho en diversas ocasiones, también la ministra, de que las finanzas pues en este momento no dan para más. Esa es la respuesta, efectivamente las finanzas no dan para más, necesitamos austeridad. Bueno, los mismos directores de hospitales, los 30 directores de hospitales, ellos voluntariamente han renunciado al escalafón porque tienen conciencia de las limitaciones financieras del país. En este caso hay lugares, varios hospitales en el país donde la población ha enfrentado a los sindicalistas y los ha apartado de los portones. Nosotros no quisiéramos que eso ocurra, pero es un derecho de la gente también asegurar que haya el libre ingreso a los centros hospitalarios, o sea que ahí el riesgo es que se nos vayan a dar connatos en el ingreso de los hospitales donde la población se tome la justicia por su mano y habilite el ingreso. O sea, hay varios lugares donde la propia población ha apartado a los sindicalistas para asegurar el ingreso de las ambulancias, el ingreso de los médicos. Yo creo que en este sentido debemos de tener conciencia de la gravedad de la situación del país y precisamente lo que podemos cubrir, y bueno, la población entenderá que un salario de $1.500 en este país, así como está la condición, no es un mal salario. Por lo tanto, asegurar el escalafón a todas las personas, que es el 82% del sistema de salud del país, el 82% de los trabajadores recibiría en este caso el escalafón en la medida, en la proporción en que lo puede cubrir el gobierno en este periodo. Bueno, secretario, vamos a conocer algunos comentarios que nos han dejado a través del WhatsApp, el 76971235, que habilitamos todos los días para que usted pueda interactuar con los diferentes espacios informativos de Canal 12. Nos dicen acá, señor Eugenio Chicas, ¿ya entregaron el FODES a las alcaldías? Pregunto, porque usted está hablando que son responsables. Vamos a leer el otro comentario. Dice, buenos días, un saludo para el diputado, dice, aunque es el secretario, tendrían que haber puesto Eugenio Chicas, de parte del licenciado Eduardo Dubón, porque solo hablan de crecimiento económico y no de desarrollo económico, tomando como base el desarrollo integral de la familia salvadoreña, el empleo digno, la alimentación, vivienda y todas las necesidades que tiene la familia. Tenemos un comentario más. Dice, señor secretario, el viernes anterior dijo el señor presidente de la República que había girado instrucciones al ministro de Hacienda para liberar el FODES correspondiente a agosto. Eso también lo ratificó usted. Estamos ya jueves y las municipalidades seguimos sin recibir este importante recurso. ¿Será que esta transferencia se hará ahora o mañana? Bueno, esas son las interacciones que nos han dejado a través de nuestro sistema de WhatsApp. Secretario, su conclusión y su respuesta tal vez a estas interrogantes que tienen que ver sobre todo con el FODES. Bueno, con respecto al FODES, como gobierno tomamos la previsión de que de lo de agosto lo que ya se adelantó son los compromisos de créditos que tienen todas las alcaldías a nivel nacional con el sistema financiero, porque esta era una situación grave, no podían caer en impago las alcaldías con el sistema financiero. Muchas de las alcaldías tienen importantes deudas con los bancos, con lo que están ejecutando proyectos, entonces esa parte ya se cubrió, todos los compromisos financieros de las alcaldías con los bancos, o sea, para que no cayeran en mora. Hoy lo que falta es el resto. Entonces,
Para eso, el día de ayer se presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que, de aprobarse la próxima semana, permitiría resolver. Estamos solicitando alrededor de 120 millones de dólares para pagar el FODES de aquí hasta fin de año. O sea, que se asegure el FODES de todo lo que queda del año, porque de enero en adelante lo asegura el presupuesto 2017. Entonces estamos solicitando a la Asamblea Legislativa la autorización del uso de 120 millones de dólares. El FODES ronda los 29 millones de dólares mensuales. Eso es lo que significa el FODES en conjunto. Entonces, de agosto solo debemos una parte, pero eso se va a cancelar en la medida que la Asamblea Legislativa la próxima semana nos habilite ese mecanismo, y eso dejaría cubierto el FODES de aquí a diciembre. ¿Y de dónde saldrían esos 120 millones? De instrumentos de letras del Tesoro. Bueno, secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros y con la audiencia de Canal 12 sobre temas de interés nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a Canal 12 y gracias también a la teleaudiencia. Así llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.